A continuación, invitamos a Verónica Espinosa, delegada del Ministerio de Salud Pública, y al abogado Javier Freire, de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, quienes nos presentarán la propuesta nacional sobre este tema. Buenos días con todos y todas. En realidad, yo quiero igualmente acogerme a las palabras del superintendente, y ha sido, creo, un trabajo de 3 días hasta altas horas, y que hemos logrado una estrategia que justamente yo he hablado con el superintendente para que nos comprometamos a trabajar por esa estrategia en conjunto con el Ministerio de Salud. Hace poco estuvimos también en una reunión con el Ministerio de Salud, la ministra, y creo que es fruto de todo este intercambio de ideas y trabajar en comunidad, en común, para el fin único, que es el tema de los consumidores, que puedan acceder a medicamentos a bajos costos y que se termine con el tema de los engaños y que tengamos un mercado transparente. Vamos a presentar la Estrategia Nacional de Medicamentos Genéricos, que es la construcción justamente de la superintendencia, juntamente con los expertos internacionales, que hemos trabajado 2 días de arduo trabajo, de tratar de un poco también ceder en nuestras posiciones, armar un tema de debate, construyendo, en este caso sería un tema de construcción colectiva, en donde cada uno expone sus temas, en donde cada uno expone, pero también a la vez estamos con la intención de construir, exponer y construir en conjunto, y creo que esa ha sido la inauguración de este evento, para que juntamente con el Ministerio de Salud, Verónica y yo estoy agradecido por todo el trabajo que hemos hecho desde el Ministerio de Salud, la gente del ARSA también, y entonces creo que esta estrategia ha nacido de ese conjunto de ideas, de ese conjunto de convenios, de hablar conjuntamente, y bueno, este ha sido el resultado. Voy a entrar a la primera parte y luego dará la segunda parte Verónica, así que por favor, si... Bien, primero un poco contarles los antecedentes, cómo surgió este tema de reunirnos acá, de tener los expertos internacionales. El Ministerio de Salud y la Superintendencia de Control de Poder del Mercado evidenciaron, por un lado, que existe una necesidad de establecer una estrategia nacional que promueva el acceso a medicamentos genéricos, definiciones, el marco regulatorio, las líneas estratégicas y acciones propuestas. Creo que lo más importante para mí y para la superintendencia es justamente las líneas de estrategias y las acciones propuestas. Las acciones que en el marco del 2015 incluso lo podemos poner en la estrategia como superintendencia del Ministerio de Salud, para que esto que estamos trabajando acá sea una realidad, que con plazos determinados, y entonces igualmente se ha comprometido a las autoridades para firmar un memorando de entendimiento, que esto no quede en un seminario, sino que quede un documento en el que se puede establecer plazos a corto y largo plazo para el establecimiento y la aplicación de las estrategias que hemos creado aquí en conjunto. Sigamos, por favor. Con el objetivo de desarrollar, en el tema de antecedentes, con el objetivo de desarrollar esta estrategia, no es que se generó hace pocos días, ni mucho menos, sino que se vino trabajando desde hace algunos meses con el Ministerio de Salud, identificando los problemas, qué es lo que está pasando en el mercado de genéricos. Y tuvimos el primer taller nacional, justamente con el apoyo de la academia, que era la Universidad Central, que también estuvo aquí Belén apoyándonos con el tema de qué es lo que puede hacer la academia, y con los expertos internacionales, la parte académica, para de alguna manera darnos luces en esta nueva estrategia y ver cómo podemos solucionar algunos problemas en el tema del mercado de genéricos. El taller nacional lo hicimos en octubre del 2014, y como fruto del taller nacional tenemos ahora este taller internacional, en el cual justamente estamos planteando la estrategia ya que hemos logrado. Sigamos. El objetivo principal, y eso también fue un tema en conjunto con el Ministerio de Salud, el objetivo principal es que se genere un espacio de discusión técnica para la elaboración de una propuesta intersectorial que sirva de insumo para la construcción de políticas y estrategias que promuevan y mejoren el acceso a los medicamentos genéricos seguros, de eficacia y de calidad, de acuerdo a la realidad nacional de Ecuador. Nuevamente, el tema como superintendencia y como Ministerio de Salud, obvio que es importante y recalcar que los medicamentos genéricos también deben cumplir con las reglas o con los parámetros de garantía de calidad, y en eso hemos estado enfocados, y creo que en eso el Ministerio de Salud, parte de la estrategia van enfocadas a que tengamos también medicamentos genéricos que aseguren que el consumidor pueda tener claro cuál es el medicamento que está consumiendo y no tenga pues algún efecto adverso en su salud. Sigamos. Bien, el ciclo metodológico, un poco el tema de cómo se va organizando, cómo se han organizado estos talleres.
Por un lado es las discusiones técnicas, la realidad nacional, pusimos en conocimiento de varias autoridades de aquí el tema de la academia, con Belén nos puso en antecedentes cómo se estaba manejando el tema de los genéricos. La superintendencia también aportó con una muestra no significativa, pero que realmente no va a cambiar el tema de cómo se esté comportando el mercado, en donde se podía establecer que los medicamentos genéricos, unos los tenían como marca, otros como genéricos no oficiales, genéricos oficiales de marca, etcétera, etcétera. Toda una confusión en el mercado ecuatoriano que ha generado precisamente algunos tipos de abusos y confusión en el consumidor y también confusión en algunas autoridades. Por otra parte, la referencia internacional, factores principales de experiencias internacionales que hemos tenido de Argentina, hemos tenido la parte de la subregión andina, de otros países como España también, que nos han acompañado, y generamos un árbol de problemas y justamente la idea es ir a la propuesta nacional, como resultado de toda esta discusión, ir a la propuesta nacional, en donde estemos todas las entidades públicas y privadas, justamente con el tema de comités de usuarios, que también recalqué ayer en las reuniones, que esto no es un trabajo solo de las instituciones públicas, es un trabajo también de la ciudadanía, es un trabajo también de la sociedad civil, que se empoderen de los derechos, de lo que les asiste como derechos, y que podamos generar esos puentes de entendimiento a través de los comités de usuarios que tiene la superintendencia. Eso hemos pedido que el Ministerio de Salud también se sume a esta estrategia y de esta manera podamos, no como superintendencia del Ministerio de Salud ni ARSA, podemos estar en todos los lugares o provincias del Ecuador, no podemos hacerlo, pues para esto tenemos como estrategia a la comunidad. Sigamos. Bien, el árbol de problema identificamos que no existe como tarea principal el marco regulatorio es débil. Y como consecuencia de eso hay una falta de definiciones en materia de medicamentos genéricos. Eso también lo evidenciaron, lo hemos visto a nivel internacional también, y lo que planteamos como problema es que la necesidad de mayor transparencia del mercado de medicamentos es una base fundamental para la superintendencia y también para el Ministerio de Salud, que tengamos un mercado transparente, que podamos ver cuáles son genéricos y cuáles son los de referencia, que es un concepto que hemos llegado a acuerdo, porque ha sido una discusión interna que hemos tenido no solo en la superintendencia sino con el Ministerio de Salud, y el acuerdo justamente se va dando en ese sentido, ¿no? Dificultades del registro sanitario de medicamentos. Obviamente las dificultades del ARSA se ha podido ver por este tema también de la ley, que la ley no es tan clara en la definición y por eso ha ocasionado que varios de las empresas farmacéuticas vayan a obtener registro sanitario de algunas maneras, no como medicamento oficial, como medicamento genérico no oficial, medicamento genérico oficial, etcétera, etcétera, que ha producido esta serie de inconvenientes. Sigamos. ¿Cuáles son las soluciones a esto que estamos viendo como un problema, no? Las soluciones ha sido un marco regulatorio adecuado, definiciones claras, transparencia de los medicamentos, registro sanitario claro en las disposiciones. Entonces lo que generamos justamente esta idea de trabajo conjunto es generar cuáles son los problemas y a la vez también las soluciones. Sigamos, por favor. Definiciones de conceptos, creo que eso fue unánime en el tema de que únicamente debería existir para un poco lograr la transparencia en el mercado y lograr que todo esto se vaya regularizando, es que haya dos tipos de definiciones o dos tipos de segmentos en el mercado. Por un lado los genéricos, que es que aquellos que vencieron la patente ya son genéricos y todos son genéricos porque es del mismo principio activo el que se ha asimilado, que se ha aportado toda la industria farmacéutica, ha visto y como la patente ya está en el dominio público, obviamente por eso es un genérico. Y también el tema de los medicamentos de referencia. ¿Esto para qué? Para el tema de post-control, para el tema también de la superintendencia y el ARSA, que pueda hacer un control y que pueda saber de cuál me estoy derivando, de cuál estoy refiriéndome, es decir, el de referencia, en este caso vendría a ser el innovador, o vendría a ser lo que llamamos también en otros países pionero. Entonces, aquel que tuvo por primera vez la patente, aquel que realizó todos los ensayos clínicos y preclínicos, toda la investigación y desarrolló la molécula, entonces en ese caso nosotros lo hemos llamado como medicamentos de referencia. ¿De referencia por qué? Porque el momento que yo voy como medicamento genérico, como industria genérica, a obtener el registro sanitario, lo que hago yo es soportarme en todos los ensayos clínicos y preclínicos que ha presentado la industria innovadora o la de referencia. Entonces me estoy refiriendo o me estoy soportando en los documentos que ha presentado el pionero, el nuevo en el mercado ecuatoriano. Sigamos.
Bien, por otro lado, lo que se generó es un poco el debate en dos mesas, en donde dijimos, por un lado trabajamos la definición, por otro lado trabajamos en las otras estrategias que podrán unirse a este tema de definición, porque no es nosotros, y al menos desde la superintendencia, creemos que no es el fin, sino es un medio para alcanzar la transparencia en el mercado, no es la definición de medicamento genérico en sí, no es el fin, es el medio para obtener lo que queremos en el futuro, y por eso las otras estrategias que pasará Verónica a establecer es no solamente la definición, sino acompañar de eso de toda una difusión, de todas unas campañas de información a la ciudadanía, porque fíjense que este tema de la diferenciación entre medicamento genérico y el de marca ha sido no solo en las instituciones públicas, sino también en los consumidores que hacen esta diferenciación de alguna manera maniqueísta, que no ha sido tan transparente, y hemos identificado a medicamentos de marca a los genéricos, y después por otro lado tenemos a los genéricos con o sin marca, o sea, toda una serie de distorsiones que eso ha provocado que en la ciudadanía mismo se genere esta, yo le diría un poco conciencia, o se ha generado por tantas repeticiones del tema ya prácticamente una verdad absoluta. Repetir una mentira constantemente se convierte en una verdad, y es decir, esto ha sido generado no solo desde las instituciones públicas, sino desde la ley mismo, y por eso estamos acá y nos convoca para generar una nueva definición de medicamento genérico que esté acorde a la realidad del mercado ecuatoriano. Sí, en este caso, en la definición se puso un poco también en la base de la subregión andina, que fue un aporte importante para tener en cuenta cuál es lo que estamos viendo, cuál fue los parámetros importantes de la definición, que más adelante van a ver la definición o van a ver ciertos conceptos básicos respecto a eso, pero es importante que en la definición tomemos también la experiencia de otros países y por qué no de la subregión andina, que también tiene un concepto. Vemos el tema también de la eficacia, es decir, lo que les decía, el medicamento genérico, el innovador, de referencia al que sea, cualquier medicamento debe cumplir con todos los parámetros de eficacia, de seguridad, ¿sí? Entonces también se ha tomado esa parte, sigamos por favor. También en el medicamento genérico estaba parte de lo que se excluyó, un poco los componentes no incluidos en la definición, pues fue por un lado, y fue un debate que duró algunas horas por el tema de la patente, pero creo que todos hemos coincidido en que igual sea la definición sin o con patente, la idea es que haya una transparencia en el mercado y que podamos lograr el acceso a los medicamentos, y que por eso las instituciones pues podemos en ese momento, bueno, personalmente mi criterio fue que no se elimine el tema de la patente. ¿Por qué? Porque podría, lo que yo quería es un poco el tema de transparencia, ¿no? Saber un antes y un después, es decir, desde cuándo van los genéricos y hasta cuándo y después de dónde. Entonces, en el tema de genéricos es justamente que una vez que vence la patente, ingresa todo el medicamento genéricos. Entonces, por eso yo sostenía que se mantenga el tema que una vez que venza la patente, pero sin embargo, eso no quita ni aclara las cosas mucho también, pero en ese caso se logró el consenso en que se elimine ese término. El tema de equivalencia también lo discutimos. Eso se podría plantear en el tema de una reglamentación interna, y también el término marca, que eso es lo fundamental. Creo que eso es parte de la superintendencia, decía, hay que terminar con ese concepto de que hay medicamentos genéricos con marca. No, la marca es un medio para identificar un producto, que puede tener tanto el pionero como el de referencia una marca, pero igualmente el genérico una marca. Es distinto a decir que es un medicamento genérico de marca. Entonces, creo que todas esas cosas se ha ido planteando. Hay algunas cosas que incluso están en las legislaciones internas de aquí en el Ecuador, en donde se hace referencia al medicamento de marca, que está incorrecto porque ni siquiera tenemos una definición de medicamento de marca, no hay esa categoría. Sin embargo, lo hemos puesto ahí y quién sabe, a lo mejor por intereses oscuros para generar este tipo de diferenciación entre medicamentos de marca, que son los mismos genéricos, y los medicamentos genéricos. Una confusión terrible. Sigamos. Bien, en este caso ya paso, Verónica, para que tú puedas hacer la número 10, es la página número 10. Si es la 10, continúa, Verónica. Sí, Verónica. Le doy el paso a Verónica para que continúe con el resto de la estrategia y podamos así compartir la presentación. Muchas gracias. Buenos días con todas y con todos. Sí, por favor, podemos pasar a la siguiente. Como parte del taller, adicionalmente de trabajar en la construcción de la definición
de medicamento genérico nos enfocamos también en el trabajo del fortalecimiento del marco regulatorio como esa medida que identificamos como tal vez la más efectiva y la más importante dentro de una estrategia de promoción para el consumo de medicamentos genéricos, entendiendo que el consumo de los medicamentos genéricos está muy vinculado, muy relacionado con la confianza en la calidad en general de los medicamentos y obviamente más aún en el caso de los medicamentos genéricos. Y esa confianza en el consumo de los productos, en la calidad, en la seguridad y en la eficacia, nace de muchos aspectos del marco regulatorio y en los que creemos que el Ecuador puede todavía avanzar como ha venido avanzando en los últimos años. Dentro del análisis de las mesas de trabajo y con la participación de los expertos nacionales e internacionales, de los equipos de todas las instituciones participantes, se definió que el fortalecimiento del marco regulatorio estaba muy vinculado, digamos, o podíamos analizarlo desde dos perspectivas. Un fortalecimiento del marco normativo como tal, es decir, la estructura, las leyes, normas, reglamentos, instructivos, todos ese sistema de normativas que nos permita tener o amparar lo que necesitamos para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos en general. Y adicionalmente está la norma que ya existe, los reglamentos que ya han sido escritos, las leyes que ya están planteadas, pero que por una u otra razón no han sido implementadas de manera efectiva, que no se han logrado efectivizar, que no existe un suficiente control, que no existe una suficiente capacidad de implementación, tanto por parte de los regulados como por parte de los reguladores. Entonces, un poco reforzando la idea de que la principal medida de promoción de medicamentos genéricos son los fortalecimientos de las autoridades regulatorias y generar confianza. Un poco para poner el símil, cuando a alguien le dicen que un producto está aprobado por la FDA, casi que es un pase seguro de que ese producto está bien, en alguna manera, y por muchas autoridades regulatorias que han conseguido generar esa confianza en sus usuarios, en la población en general. Entonces creemos que el tema de que las autoridades regulatorias desde todos los ámbitos, ARCSA, el Ministerio de Salud Pública, la Superintendencia, las diferentes entidades en sus diferentes ámbitos, ejerzan efectivamente esa capacidad de regulación y control y generen esa confianza en la comunidad, necesariamente va a garantizar que en este país la gente confíe en las disposiciones que se emiten y confíe en los productos que están en el mercado. La siguiente, por favor. En relación al marco normativo, se identificaron una serie de estrategias y actividades, o digamos líneas estratégicas prioritarias que fueron producto de este taller, en las que deberían enfocarse los esfuerzos de los diferentes actores. Por un lado está, bueno, la definición clara de medicamentos genéricos que Javier lo ha abordado anteriormente, la actualización de las normas farmacológicas, eso es un deber fundamental, el que nosotros en este país dejemos de registrar aquellas cosas que no mejoran la situación de salud de nuestra población, los medicamentos que no le dan un valor agregado terapéutico, que no necesariamente necesitamos. Cuando estuve en alguna ocasión en Chile me llamó mucho la atención que la autoridad regulatoria decía, bueno, nosotros aquí no registramos multivitaminas. ¿Por qué? Porque los niños no tienen avitaminosis, porque nuestra población no lo necesita. ¿Cuál es la idea de dejar entrar en el mercado algo que de acuerdo a las necesidades de nuestra población, las necesidades de salud de nuestra población, no se necesitan? Independientemente de que pueda ser una maravilla la vitamina, mi población no lo necesita. Y hay una serie de normas de ese tipo que es necesario revisarlas, actualizarlas, porque permitirán que nuestro mercado farmacéutico sea más racional. ¿De qué me sirve tener 25.000 medicamentos en el mercado si de esos apenas 100 o 200 realmente son lo que mi población necesita? Todo lo contrario, el tener una gran cantidad de productos complejiza nuestra capacidad de control, de regulación, tenemos que controlar una mayor cantidad de proveedores, mayor cantidad de medicamentos y garantizar seguridad de todos ellos. Entonces, no tengamos un mercado farmacéutico más grande del que realmente nuestra población necesita. Adicionalmente, la revisión de la regulación de etiquetado que promueva la producción y comercialización y consumo de medicamentos genéricos. Habíamos visto que hay mucha evidencia internacional y muchas medidas que se han implementado o que se pueden implementar de manera pionera, como lo hicimos en la semaforización en el Ecuador, que garantiza o trata de promover mediante el etiquetado el consumo de los genéricos. Se hablaba, por ejemplo, de que la etiqueta de genérico se convierta en una marca de calidad y muchas otras medidas importantes. El establecimiento de procedimientos acelerados para el registro sanitario de genéricos, de medicamentos esenciales y priorizados, el hecho de que nosotros permitamos el ingreso de medicamentos genéricos, obviamente necesarios, en nuestro país, permite que tengamos cada vez obviamente un mercado con más genéricos, con más competidores, con menores precios y que se vaya generando también un mercado de confianza hacia los genéricos. Cada vez que uno va a la farmacia, y me ha pasado varias veces que digo, bueno, ¿tiene genérico? No.
no tengo genérico, solo tengo de marca. Bueno, está relacionada a muchas cosas, pero una de ellas al hecho de que no todos los medicamentos han ingresado a alternativas genéricas. Entonces deberíamos permitir incentivos que generen esta facilidad para que se registren medicamentos genéricos, porque si es que yo tengo que registrar, si tengo para analizar el registro de 50 medicamentos y de esos 50 solo uno es un genérico esencial necesario, pues debería tener la capacidad de analizarlo primero y de una manera más expedita. Entonces es alguna de las líneas estratégicas que pensamos que desde el marco normativo se pueden corregir. Los mecanismos para la profesionalización de los servicios farmacéuticos basados en atención primaria en salud, creemos que este es otro pilar fundamental, muy importante para el desarrollo y la promoción de los medicamentos genéricos, que es el cambiar la lógica de nuestros servicios farmacéuticos a servicios que sean cada vez más enfocados a la atención sanitaria y no necesariamente a un local de ventas, ¿no? Que se conviertan realmente en servicios de salud que tengan un enfoque farmacéutico de atención de un servicio de salud, porque el químico farmacéutico, el farmacéutico, da un servicio de salud, brinda un servicio de salud, no solamente vende medicamentos, y ese servicio es importante para la salud de la población, y es importante para garantizar la seguridad de los medicamentos y la calidad de cómo se los utiliza, etcétera. Entonces, creemos que tenemos muchas dificultades en ese sentido, limitaciones en la cantidad de químicos farmacéuticos, en la formación de técnicos, tal vez, así como existen técnicos en atención primaria en medicina, pueden existir técnicos en atención primaria en química y farmacia, en obstetricia y muchas otras carreras que son necesarias, la profesionalización, la oportunidad de que exista formación, educación de cuarto nivel, por ejemplo, para los químicos farmacéuticos, que actualmente no existe oferta. Entonces creemos que hay mucho que hacer desde el marco regulatorio y desde muchas estrategias de muchos sectores para que se profesionalice y que las farmacias tomen ese lugar dentro del sistema de salud que les corresponde. Las farmacias son parte del sistema de salud, el servicio farmacéutico es parte del sistema de salud y es una parte fundamental. La implementación dentro de la regulación de la sustitución en farmacia es algo que se ha hecho en muchos países, el permitir que el químico farmacéutico, cuando alguien llega con una receta o una recomendación de un medicamento de marca o un medicamento muy caro, el químico farmacéutico esté habilitado para sustituirlo y ofertar una alternativa más económica de un genérico que permita al usuario conocer que existen muchísimas otras alternativas y que pueden ser beneficiosas para que él pueda completar su tratamiento. El fortalecer la normativa de control y promoción y publicidad de medicamentos, que ya existe una norma para promoción y publicidad, pero creemos que se puede fortalecer con algunas otras aspectos, algunas otras guías que han tomado en otros países y que han dado muchos beneficios. Considerar la aplicación de criterios de buena gobernanza en medicamentos de la OMS. Hace algún tiempo la Organización Mundial de la Salud propuso criterios de gobernanza. Victoria nos recordó muy amablemente ese trabajo que ya está realizado y que sería muy importante que el Ecuador lo retome en el sentido de que existe un marco ético y una serie de recomendaciones éticas que deben ser implementadas para el consumo, producción, comercialización, registro de medicamentos y que sería bueno que el Ecuador retome esa iniciativa. El establecer mecanismos de participación de la sociedad civil en el control y aplicación de las normativas, creemos que esto debe estar consagrado en los marcos normativos, es decir, más allá de la iniciativa de que la sociedad civil participe y lo haga efectivamente, creemos que eso debe estar en las leyes, en las normas, la posibilidad de que la sociedad civil, los grupos organizados o no organizados, sean parte activa de esta vigilancia y control y cumplimiento de las normas. Y aspectos a cumplir relacionados a la equivalencia terapéutica, armonización con las regulaciones regionales y una hoja de ruta. Aquí tenemos un capítulo entero en relación a la bioequivalencia de los medicamentos. Muchos países han caminado ya hacia la bioequivalencia, lo están implementando, unos más que otros, en mayor o menor proporción, pero es momento que el Ecuador tome definiciones ya en su marco regulatorio sobre la bioequivalencia o que nos planteemos al menos ya una hoja de ruta de cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, para qué medicamentos y no dilatemos más esas definiciones que tienen una repercusión de una u otra manera en la percepción de la gente porque le da esa solidez en algunos casos de la calidad real del medicamento genérico en relación a los de referencia. La siguiente, por favor. En el otro lado, digamos, el otro tronco del árbol en el que se enfocó el trabajo fue en la efectiva capacidad de la implementación de las normas. Y las normas que ya hay, ¿por qué no se están cumpliendo? ¿Por qué, si está escrito en la ley, no hemos logrado implementarlo como quisiéramos? Y creemos que hay algunas acciones estratégicas que podrían apoyar. Por ejemplo, el apoyo del plan de fortalecimiento de la ARCSA. Creemos que uno de los logros más grandes que tenemos como autoridad sanitaria en los últimos años ha sido la
estructuración o la nueva estructuración de la agencia regulatoria, la AREXA, que ha tenido un proceso muy acelerado de asumir sus competencias, ha generado ya muchos logros, ha dado avances gigantescos en relación a la regulación de todos los productos de uso y consumo humano y actualmente está involucrada en un plan de fortalecimiento para convertirse en una agencia de referencia regional avalada por la Organización Mundial de la Salud, y eso implica un fortalecimiento en una gran cantidad de cosas que el AREXA tiene que asumir, en capacidades técnicas, capacidades tecnológicas, capacidades en volumen de personal, en muchos aspectos, en capacidades para buenas prácticas de manufactura, para control postregistro, y creemos que no valía la pena repetir nuevamente estas estrategias cuando el AREXA ya está involucrada en un proceso de fortalecimiento. Lo que creemos es que todas las instituciones debemos apoyar desde donde nos compete y a la medida de lo que podamos a ese fortalecimiento del AREXA, porque insisto, no hay una estrategia más eficiente para promover el consumo de medicamentos genéricos y el uso racional de medicamentos que tener una agencia reguladora fuerte. Para nosotros es un gran mérito, un gran logro, que estamos muy orgullosos, pero creemos que todavía tenemos que seguir, tenemos que llegar a ser una agencia de referencia y tenemos que participar para que esto se logre. El diseño del Ministerio de Salud Pública de una estrategia multisectorial de educación, información y comunicación al público y profesionales de la salud. Creemos que todos sabemos que hay un inconsciente colectivo que todavía, manipulado por muchas cosas y por muchos intereses, ha tratado de convencernos de que los medicamentos genéricos no son iguales que los medicamentos de referencia, que no tienen calidad. Recientemente sacaron una entrevista en un canal muy visto y diciendo taxativamente y de una manera muy tajante que los medicamentos genéricos no sirven, que no tienen la misma potencia, en una completa, no sé si ignorancia o malintención, pero creemos que es responsabilidad de la autoridad sanitaria y de todos los aquí presentes, tanto los que participaron en el taller como los que están el día de hoy en esta socialización, de participar en una estrategia de información, comunicación y educación para hacer conocer a la población que esto no es cierto. Hay muchos intereses detrás que tratan de vendernos una idea contraria y debemos contrarrestar esos intereses con acciones multisectoriales que aborden este tema. Hay un rol en la industria farmacéutica que debe plantear por qué es una industria de calidad y los sectores productivos tienen una importante participación. Hay un rol de la agencia regulatoria, hay un rol del Ministerio de Salud, de los sectores sociales, de la sociedad civil y de todos, en realidad de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, de en la medida de lo posible trabajar en esta estrategia de comunicación. La implementación del control social es algo que ya hemos comentado y que ya se habló antes de los comités de usuarios y muchas otras estrategias de participación social para el control efectivo del cumplimiento de las normas. La implementación de elementos disuasivos, bueno, las sanciones y prohibiciones que deben existir para que sean cumplidas es algo importante. Lo que ya está en la ley debe cumplirse y debe sancionarse el incumplimiento de lo previsto en la ley. El establecer y dar seguimiento a los convenios con las agencias reguladoras de los países de la región andina para la aplicación de las normativas. Esto es algo importante. Hay mucho trabajo ya hecho, muchos avances que en los países hermanos de la región se han dado, capacidades desarrolladas, capacidades tecnológicas, técnicas, de infraestructura, de muchos tipos, especialmente técnicas, de las cuales nosotros deberíamos aprovechar. Es decir, si es que países como Colombia, Brasil, Argentina tienen trabajo hecho, desarrollado, nosotros deberíamos aprovechar ya de mucho mayor manera de lo que hacemos actualmente los convenios que existen con estas autoridades regulatorias para aprovechar esas capacidades desarrolladas y no dejarlo solamente en un convenio firmado de cooperación o pedir cooperación de manera esporádica, sino tener un trabajo organizado de cooperación que nos permite utilizar, como países hermanos que somos, como región, las competencias ya adquiridas. El establecimiento de la página web de transparente de los datos necesarios para la toma de decisiones. Creemos que el transparentar la información es un pilar fundamental, no solo para la toma de decisiones, sino también para el fiel cumplimiento de las leyes. Si es que nadie se entera que yo estoy violando la ley y yo no tengo un sentido ético de cumplir la ley porque es lo correcto, tal vez es más fácil que yo lo haga, pero si se transparenta los incumplimientos de manera que toda la población pueda ver, que nos permite a todos pedir rendición de cuentas a quienes están involucrados en toda la industria farmacéutica y en toda la cadena, digamos, de la gestión del suministro, creemos que es importante que se transparenten los datos de precios, de producción y muchos otros. El monitoreo y evaluación del impacto de la implementación de la estrategia de genéricos. Creemos que cualquier estrategia debe ser monitoreada y debemos hacer análisis del impacto, y ahí creemos que hay un trabajo multisectorial, porque no debe ser solamente el Ministerio o el AREXA quien evalúe el impacto que han tenido sus medidas, sino el resto, la academia, la sociedad, quien quiera debería poder analizar el impacto de las medidas que estamos tomando porque son en beneficio de la población.
Y fortalecer la normativa del control de la promoción de publicidad, es una norma que ya existe, pero lastimosamente no necesariamente se está aplicando las sanciones correspondientes, y decíamos, bueno, hemos tenido algunas iniciativas de estudiantes de medicina, por ejemplo, que han trabajado en levantar información de todo el país de publicidad y promoción de medicamentos que está en incumplimiento expreso de las normativas. Pero ¿de qué sirve que la sociedad civil participe como un actor para nosotros si luego cuando quieren entregar esa información para que se tomen medidas y se tomen sanciones, no les damos esa apertura? Entonces creemos que la agencia de regulación debe generar mecanismos expeditos para poder sancionar y recibir esa información, tener canales abiertos para recibir ese tipo de denuncias, porque están ayudándonos a hacer nuestro trabajo, nuestro deber ser, y tomar medidas, tomar acciones para que la gente se sienta gratificada de haber hecho una denuncia. ¿De qué me sirve hacer una denuncia si luego eso va a quedar en el viento? Entonces creemos que ahí hay mucho trabajo por hacer. La siguiente. Bueno, los compromisos y desafíos que se plantean en relación a estas estrategias que hemos planteado es estructurar ahora, más allá de esta presentación, un documento formal que contenga todas estas líneas estratégicas y acciones que se desglosen de ellas para comprometernos a cumplirlas junto con una hoja de ruta de implementación de esas acciones y que no se quede nada más en buenas ideas que pueden haber surgido en un debate. Y obviamente la suscripción de un memorando de entendimiento entre todos aquellos que hemos estado involucrados y que quisieran incluirse para el cumplimiento de esta hoja de ruta y de este plan de acción. La siguiente. Finalmente, quisiera llegar a los debidos agradecimientos haciendo o recordando el 25 de noviembre se celebró el Día de la No Violencia a la Mujer, y realmente pienso que todos los días deberían ser el Día de la No Violencia a la Mujer, y deberíamos, espero, llegar a una sociedad en la que podamos hablar de la no violencia a la mujer en las acciones continuas. Todas las mujeres, de una u otra manera, lastimosamente en nuestro país, seguimos siendo víctimas de violencia de género desde muchos ámbitos. La violencia física tal vez la más evidente, pero tal vez no la más presente, gracias a Dios, pero sí la violencia verbal, el abuso de autoridad, el abuso de poder, muchas cosas que suceden todos los días y el que lastimosamente las mujeres somos víctimas. Y sí quisiera que nos tomemos un minuto para reflexionar en nuestra capacidad de acción, hasta dónde somos partícipes de esta violencia hacia la mujer, a la violencia de género en general, y que seamos actores para esa transformación también. Y en honor a una gran mujer a la que yo admiro muchísimo, la ministra Vance, quiero emitir a nombre de ella los debidos agradecimientos a todos los expertos internacionales que nos acompañaron, la doctora Claudia Vaca, el doctor Francisco Rossi, Jorge Kors, que está aquí, el doctor Kors, el doctor Benito Marchand, el doctor Carlos Durán, el doctor Joan Rovira, la doctora Analía Porras, la doctora Cecilia Acuña, el doctor Federico Tobar, el doctor Jorge Parra, el doctor José Peña y la doctora Victoria de Urioste como expertos internacionales, a todos los expertos nacionales que nos acompañaron, a todas las personas que hicieron posible este evento, a mi equipo, especialmente a Dani, por todo el trabajo y esfuerzo que esto ha significado, obviamente a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado por coorganizar, OPS y UNFPA, pero sobre todo a la voluntad de todos los que están aquí el día de hoy para aportar en una estrategia que es fundamental y necesaria para nosotros. Les agradezco muchísimo.